vuelta hoy a algunos de los conceptos vinculados más al desarrollo económico territorial, a la competitividad territorial, a los servicios para el territorio en clave más económica, cuáles son algunos de ellos. Yo diría que vamos a llegar, no vamos a estar exactamente en la última generación de servicios para el desarrollo económico local, que lo expresan algunas cosas como las que estás tú, de startups, pero bueno, vamos a ver un poquito el recorrido y vamos a llegar hasta la penúltima generación. Pero bueno, no quiero igual de todas maneras detenerme en los instrumentos y dejar algunos mensajes vinculados a cómo ver el tema de la competitividad territorial y por qué es importante ver el desarrollo económico local en lógica de promoción de la competitividad de un territorio y de qué depende esa competitividad. Como ustedes saben, un territorio tiene muchos factores de competitividad. En algunos casos el lugar a donde están, en otros casos algún recurso natural, en otros casos alguna gran empresa que está vinculado a ese territorio, pero también cada vez más hay otros que construyen, digamos, sus factores de competitividad. Cada vez más el hecho de tener o no estrategia, visión estratégica para el territorio es un factor de competitividad territorial vital para que ese territorio acceda a recursos para poder llevar adelante su desarrollo y también para que discuta qué hacer con los recursos, porque esto no es crecimiento, estamos hablando de desarrollo. Entonces la discusión, como decimos siempre, la discusión del excedente económico que se genera en el territorio a través de los diferentes emprendimientos, de alguna manera es un asunto del desarrollo local, cómo eso se transforma en calidad de vida, en empleo, en educación, en salud, en servicios para la producción. Entonces hoy vamos a basarnos básicamente en Francisco Alburquerque, que es la persona que a mi juicio le da un giro sustancial al tema del desarrollo económico local, que venía siendo visto exclusivamente en la perspectiva del desarrollo endógeno. Y desarrollo local es desarrollo endógeno, pero no es solo desarrollo endógeno. Hay un autor que es absolutamente relevante en esta temática y que fue tal vez el que hizo punta en este tema del desarrollo económico local, que es Antonio Vázquez Barquero, que fue de los primeros que planteó y llevó adelante y demostró la necesidad de tener un enfoque de desarrollo endógeno. Pero en determinado momento se empezó a dar, y lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que yo llamo una falsa contradicción entre desarrollo endógeno y esta visión más de competitividad territorial. Había gente que decía, bueno, ustedes están jugados totalmente al traer algún recurso externo al territorio, y eso va a provocar el efecto contrario al que se quiere buscar, y por el contrario tenemos que ir de abajo arriba. Todo eso es cierto, pero también es cierto que una de las tareas del territorio es traer más recursos para el territorio, para un mejor desarrollo local. Y el tema de la competitividad, el enfoque de la competitividad territorial, de alguna manera nos saca de esa contradicción desarrollo endógeno, desarrollo exógeno, y dice, bueno, todo puede jugar en el mismo plano, los recursos de adentro y la capacidad del territorio de traer recursos de fuera. El punto es traer recursos de fuera, ¿para qué? ¿Qué recursos? ¿De dónde? ¿Cómo negociarlos? Y ahí de nuevo el tema de la estrategia como principal factor de competitividad territorial. Ya lo he repetido varias veces acá, el territorio
sin estrategia es el territorio que pide, el territorio con estrategia es el territorio que negocia. Y esa es la gran diferencia a la hora de hacer desarrollo local. Entonces, Albuquerque dice, bueno, el desarrollo económico territorial engloba las diferentes dimensiones del desarrollo que están planteadas aquí. Vamos a ampliar un poquito esto. Y dice que el principal objetivo es lograr sustentar la capacidad productiva local para generar un excedente económico, empleo e ingresos que mejoren la calidad de vida de la población de un territorio. Sustentar la capacidad productiva local para generar ese excedente económico. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la definición de Arocena de sociedad local, él, para hablar de sociedad local, pedía dos condiciones: que hubiera asunto económico que negociar y que hubiera identidad local. Y esto es un poco también lo que plantea Albuquerque, la generación de esos recursos para que se negocien en pos del desarrollo local. Nos habla de integralidad, de todas las cosas que ya hemos visto, de ámbitos de articulación, de escala, de interacciones. Sobre esto no me voy a extender porque ya lo hemos visto bastante. Cuando definíamos el desarrollo local lo definíamos como una estrategia sociopolítica de cambio. Y lo vinculábamos al tema justamente de la globalización, definiendo siempre lo local en relación a un contexto global. Y bueno, esa discusión un poco la dimos, tal cual como tú lo planteas, y esa es la visión con la que nos manejamos, y ese énfasis en lo político, siempre digo lo político con P mayúsculas, que es uno de los temas fundamentales a tener siempre en la cabeza. No estamos hablando de técnica, al final del día estamos hablando de política, estamos hablando de poder, de recursos. Por eso es un proceso también, el desarrollo local, cuando se hace bien, bastante conflictivo. Cuando no se hace bien, pareciera que va todo liso porque no cambiamos nada. Pero bueno, de alguna manera el desarrollo local tiene que tener la capacidad de hacer emerger el conflicto que existe en la sociedad. Para provocar más conflicto, no. Para solucionar los problemas que tienen, digamos, la sociedad, que son al final del día problemas de desarrollo, donde tiene que interactuar la economía, la política, la institucionalidad, la sociedad y los diferentes ámbitos del desarrollo. Paco Albuquerque dice, bueno, se pueden identificar 4 grandes líneas como dimensiones del desarrollo. Esto va muy en la línea de la visión de competitividad sistémica, habla de desarrollo sustentable, de desarrollo social y humano, de desarrollo cultural, político e institucional, y de desarrollo económico, tecnológico y financiero, cada uno con una serie de tareas que se debieran cumplir como agenda para llevarse adelante. Sobre esto nos vamos a extender un poquito ahora más adelante. Pero dice un poco esto que estamos hablando ahora. La competitividad de un territorio es resultado de la interacción de diferentes niveles. Y dice, bueno, que tenemos un nivel micro, en el nivel más propiamente del sistema territorial vinculado a la empresa local, pero también tenemos un nivel meta donde tenemos una cierta visión estratégica como sociedad que debe ser identificada en forma consensuada. Un nivel intermedio, un nivel meso, implica la creación de un entorno innovador para el desarrollo, integrando las políticas sectoriales. Es un poco el diálogo entre lo sectorial y lo territorial, que es tan complicado a veces. Nosotros cuando veíamos el otro día la lógica de acción típica del Estado, más centralista, vertical y sectorial, y decíamos, esto va a seguir existiendo, pero a esto le tenemos que oponer
una visión de construcción de políticas territoriales, de corte horizontal, de corte territorial, de corte de redes. Es un poco este diálogo en este nivel meso, como lo plantea Albuquerque, el nivel macro, donde necesitamos unas condiciones de carácter generalmente macroeconómico para sostener una serie de aspectos. Bueno, esto es un artículo de la CEPAL que, fíjense, tiene ya más de 20 años y que está bastante vigente en términos de los factores que hacen defender la competitividad en términos generales. Acá este artículo no estaba referido exclusivamente a nivel territorial, pero siempre en todo proceso de estas características tenemos que atender a estos diferentes niveles. Entonces, cuando aterrizamos y coherentemente con todo esto, dice Albuquerque que el desarrollo territorial es más que el análisis de clústeres y cadenas productivas, que es uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años, que hemos estado un poco plagados de programas y proyectos de estas características, donde suponíamos que con mecanismos de asociatividad y de encadenamiento íbamos a resolver los problemas del territorio, y lo que terminamos haciendo en el mejor de los casos es resolver algunos problemas sectoriales y de algún conjunto de empresas, pero no de calidad de vida de la gente que vive en el territorio, que es para lo que se supone que estamos. Entonces, Albuquerque dice: tenemos que pensar en más cosas que los clústeres y las cadenas productivas. Tenemos que tener, por ejemplo, un proyecto político, un poco lo que mencionabas ahora y que lo hablábamos en todos estos días. Insisto, proyecto político en el sentido más amplio, en la forma más participativa y consensuada posible, y por eso que habla de actores, de participación y de capital social. Ya hemos hablado de los tres temas, ¿verdad? Hablamos de cómo caracterizar actores, de la lógica de cada uno de los actores. Hemos hablado de cómo pasar de la participación de corte más ideológico a la participación de corte más pragmático. Y hemos hablado de cómo entre capital social y desarrollo, esto igual vamos a profundizar bastante el sábado, hay una relación directa, insustituible y fundamental para que se produzcan los procesos de desarrollo local. Por eso el capital social no es un concepto además de, sino que la construcción de capital social en lógica de confianza, de previsibilidad, de reglas de juego, es fundamental para que haya procesos de desarrollo local sostenibles. Dice Albuquerque, bueno, pero todo esto necesita una perspectiva de desarrollo sostenible. No es cuestión de arrasar con el contexto en el que estamos. Y plantea el tema de la innovación como uno de los temas fundamentales para superar el enfoque de cadenas productivas más tradicionales, los sistemas de innovación territorial, que lo vamos a profundizar un poquito y tiene características particulares. Él pone un énfasis en un sistema de formación territorial para el empleo, un poco lo que hablamos ayer del vínculo entre política social y política de empleo, que en realidad el énfasis en la política de empleo de alguna manera muy determinante en este sistema. Y él habla entonces de generar, bueno, y el tema, perdón, de la necesaria reforma de las administraciones públicas territoriales para jugar un rol ya no tradicional, sino un rol que aporte a esta nueva forma de ver el desarrollo. Bueno, sobre este tema yo ya he hablado, es un poco de lo que estaba hablando recién. El desarrollo de abajo arriba, el hacer crecer lo que tenemos, mejorar nuestro sistema de pymes, mejorar nuestro emprendedurismo, mejorar las condiciones que tenemos
de nuestras empresas en el territorio, etcétera, etcétera, es fundamental. Conseguir traer más recursos al territorio por diferentes vías también es fundamental, pero si nos fuera bien en estas dos dimensiones, en el mejor de los casos estaríamos creciendo, y hay diferencias sustantivas entre crecimiento y desarrollo. Una de las principales hipótesis que hemos venido manejando estos días es que una de las tareas del desarrollo local es discutir qué hacemos con el excedente económico que se genera a partir de ese crecimiento. Porque esto no es crecer por crecer, no es hacer crecer a un grupo de empresas, no es generar buenas condiciones para que venga alguien a enriquecerse al territorio, que ojalá que lo haga, pero en un contexto de qué tipo de empleo queremos, qué tipo de salud queremos, qué servicios queremos, qué gobernanza queremos, en qué capital social nos manejamos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo económico territorial en el contexto de la perspectiva de desarrollo local es precisamente esto, que pasa que a veces se le ponen nombres nuevos a viejas corrientes, ¿no? Por supuesto que los sistemas locales de producción tienen que estar enfocados hacia la gente, que es el objetivo final, y tenemos que tener un Estado local, un Estado regional, un Estado nacional que se vincule y que dialogue. Tenemos que tener un sector privado que de alguna manera dialogue con esto, y al final del día tienen que ser cuestiones que a nivel de mercado funcionen, porque lo que nos ha pasado durante muchísimos años es que hemos salido a inventar la pólvora con cosas absolutamente inviables, porque claro, producir es fácil, lo difícil es vender. Entonces, la cooperación ha hecho muchísimos programas de mejora de la producción que luego se generan en unos fracasos terribles, por un lado porque no hay mercado, pero por otro lado porque no dialogan con más nadie. Se queda, bueno, a ver, basta de este medio campo de la cooperación donde los consultores son los que se llevan la plata, vamos a la gente y vamos a hacer proyectos con la gente. Genial, todos estamos de acuerdo. Ahora, lo peor que le podemos hacer a la gente es hacerle meter la cabeza dentro de un pozo y a producir su pequeño predio sin vincularse con el contexto. Y ese es uno de los grandes aprendizajes de las nuevas tendencias, digamos, del mundo del desarrollo, de la cooperación y de los diferentes actores que están involucrados, que es que nadie puede solo y que se necesita lo que se llama la gobernanza multinivel, que es uno de los temas que todo el tiempo estamos manejando, que tiene, por supuesto, su expresión a través de diferentes tipos de servicios en la dimensión económica, pero que necesita tener también un conjunto de servicios y de apoyos en otras dimensiones del desarrollo, en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura, en caminos, porque si no, yo por ejemplo participé hace unos años en Bolivia de un proyecto extraordinario de la cooperación suiza de producción de frutilla en zonas rurales de Cochabamba, y se trabajó unos cuantos años y eran expertos en producción de frutilla, pero nadie se preocupaba cuando venía la época de lluvia, los caminos quedaban inundados, no podían sacar la lluvia, se les podría y todo se iba al diablo, y eso le pasó 2, 3, 4, 5 años. Y como seguía habiendo plata para la producción de frutilla y que había subsidios y no sé qué, bueno, pero al final se estaba alimentando una gran mentira, porque no había, digamos, esta visión más integral del desarrollo que implica producción, mercados, infraestructura, servicios de apoyo de diferente tipo. Y es precisamente lo que hemos venido dialogando en estos días, un poco todo lo que planteabas ahora. Pero vamos a avanzar un poquito más y van a aparecer justamente los temas esos. Aquí hay un autor italiano, se llama Giancarlo Canzanelli, que dice
que explica, creo acá muy pedagógicamente, cómo el sector público, el sector privado y el sector social se necesitan mutuamente. Dice, bueno, la administración pública mira para generar muchas veces empleo e ingresos para mejorar la calidad de vida de su población y realiza planes, infraestructuras, servicios, normas, todo un marco de servicios de apoyo, programas, proyectos, caminos, diferentes cosas. Las micro y pequeñas empresas realizan empleo e ingresos, son las que generan, y particularmente en América Latina, el 95% del empleo, pero demandan justamente todos esos servicios de los que hablábamos recién. Digamos, necesitan de infraestructuras, necesitan de servicios de apoyo, necesitan de normas, necesitan de planes y de visión estratégica con respecto a lo que se lleva adelante. Y el sector social, que no está vinculado necesariamente al sector PYME, demanda empleo e ingresos, que es lo que uno mira y el otro realiza, por lo tanto los tres se necesitan. Pero el sector social, cuando hablábamos mucho, ¿verdad?, estos días de la sostenibilidad de los procesos de desarrollo local, el sector social al final del día es el que garantiza la sostenibilidad social y medioambiental de los procesos, y esto necesita un conjunto de planes, infraestructuras, servicios y normas bueno, entonces es un juego que por supuesto se puede enriquecer muchísimo, pero donde cada uno de los actores, cuando el primer día hablábamos, ¿verdad?, de identificar claramente la lógica de cada uno de los actores, por ejemplo, de una mesa de participación, es un poco entender esto. No todos están a lo mismo, tal vez el objetivo final de todos sea el mismo, pero todos necesitan, aportan, se vinculan de manera diferente al problema. Esto de quién mira, quién realiza, quién demanda, quién garantiza, son los temas fundamentales que tenemos que tener presentes cuando trabajamos en un proceso de desarrollo local. Y finalmente, dice Canzanelli, se necesita gestión conjunta. De alguna manera, por un lado tenemos toda la dimensión público-público, todo lo que es la gobernanza multinivel, y por otro lado toda la dimensión público-privado, que de alguna manera está expresado en este diagrama, porque esto todavía lo podríamos ampliar un poquito más, sabiendo que una administración pública del territorio no va a poder todo sola, se vincula a territorios más amplios, a microrregiones, a regiones, a departamentos, a cuencas, a cadenas, a otros ámbitos, y necesita dialogar también con otros territorios, otros ámbitos de gobierno, y también con los ámbitos sectoriales que dan apoyo a buena parte de estos servicios. Esto ya lo hemos visto. El modelo sectorial y vertical, que utiliza el territorio como un ámbito de gestión de decisiones tomadas en otros ámbitos. Esto es lo que le llamamos territorialización de políticas. Y hay otra modalidad que le podríamos llamar de localismo, que es, bueno, armamos el ámbito local para resolver el tema de salud o de las pymes o de no sé qué. Lo que hemos aprendido es que ni este están bien, porque no producen los resultados que queremos. Entonces el enfoque territorial de alguna manera tiene una serie de características, pero una de las características particulares es que en los ámbitos de gestión concertada participan los actores locales, pero también participan los actores regionales y nacionales y del sector público y privado. Y es en este ámbito donde discutimos el desarrollo. Porque de otra manera, si lo discutimos solo con los locales, no vamos a tener nunca los recursos, las capacidades para poder llevarlo adelante. Si lo discutimos solo con los estatales,
nos va a pasar esto, nos van a seguir aterrizando programas enlatados, proyectos decididos en otro ámbito, etc. Si lo vemos solo con los privados, bueno, digamos, el afán de lucro y de ganancia va a ser lo prioritario. Si lo vemos con los actores sociales solamente, bueno, va a haber un enfoque a la demanda, pero sin una visión estratégica más amplia que de alguna manera le dé sostenibilidad al proceso. Y bueno, esto es todos juntos, digamos, pero esto necesita visión estratégica, tal como lo planteábamos, citábamos los ejemplos de algunos casos en este. Y necesita que esta visión estratégica genere políticas, genere recursos, genere capacidades. Y este es un poco el enfoque territorial en el nuevo sentido. Lo que se llama el enfoque territorial, por supuesto, acá está resumido, pero es como una forma diferente de salirnos de estos dos polos en los que hemos vivido durante muchos años, donde los nacionales dicen, bueno, los territorios no hay capacidades, entonces tenemos que generar la política, llevarla y que la ejecuten porque sabemos lo que necesitan. Y del otro lado, vamos a reunirnos con nosotros, somos los únicos que sabemos lo que hay que hacer y en realidad no tienen ni los recursos, ni las capacidades, ni las... Bueno, entonces es el enfoque multinivel, multiactor, de participación y de gestión concertada. Bueno, sí. Bueno, gestión conjunta, plantea cancelar de vacadas. Más o menos, ¿se entiende? Estamos. Entonces, ahí, bueno, esto de Albuquerque también, donde trata de vincular el contexto socioinstitucional, el marco jurídico y regulatorio, pero no me voy a meter con este tema, que es muy economicista. Sí quiero decir que la competitividad territorial es uno de los temas ejes del desarrollo local. El territorio sin factores de competitividad, insisto, uno de los principales factores de competitividad es la visión estratégica, el tener estrategia. El tener estrategia de verdad, no ni la del consultor, ni la del despotismo ilustrado de algún líder local, o sea, de verdad, la que tiene verdadero sustento social, es uno de los factores de círculo virtuoso que trae capacidades, recursos. Hay otros, por supuesto, el lugar a donde estemos, el tipo de industria, el tipo de identidad es digamos, otro de los temas que es factor de competitividad, los recursos humanos, la educación, la calidad de vida. Y se trata entonces cómo el territorio se conoce, se reconoce, valora sus recursos, genera mayores diálogos y esto produce en cierto sentido un marketing territorial que aporta más recursos al territorio en una lógica de círculo virtuoso. Y esto tiene factores tangibles y factores intangibles, como es insisto, la visión estratégica, el capital social, la identidad. Un territorio que tiene el concepto que manejamos el otro día de identidad como palanca de desarrollo va a tener mucha más capacidad que un territorio que tiene el tipo de identidad nostálgica de mirada al pasado que veíamos el otro día. Un territorio donde haya capital social con valores de confianza y de previsibilidad va a tener mucho más recorrido que un territorio donde todo el mundo esté peleado con todo el mundo y donde no haya reciprocidad, ni normas claras, ni haya confianza al final del día. Bueno, esto de nuevo, Albuquerque se mete con un entorno más empresarial y lo vincula con el entorno territorial. Dice, bueno, el entorno sectorial de la empresa
que de alguna manera es muy importante bueno, es fundamental porque es su asunto de producción en el nivel territorial, que tiene que dialogar con la lógica del medio ambiente. La empresa local tiene proveedores, tiene competidores, tiene clientes, trabaja muchas veces en lógica de cadena productiva, pero necesita, para realmente poder desarrollarse, los tres aspectos que están planteados allí, que de alguna manera eran los que se señalaban ahora. Un conjunto de aspectos socio-institucionales, un marco jurídico y regulatorio, un marco de innovación y un entorno territorial que le provea de recursos humanos, de un sistema financiero y de infraestructuras básicas. Y dice, bueno, dice Albuquerque que con estos aspectos se van construyendo cadenas productivas de nuevo tipo. De todas maneras, creo que hemos visto en las sesiones anteriores, por ejemplo con el caso de Juan Lacase, también cómo podemos explorar en la misma dimensión la temática. Bueno, esto es un poco lo mismo, pero mirado, plantea Albuquerque desde el mercado de trabajo local. ¿Qué necesitamos para que un mercado de trabajo local se desarrolle? Y son cosas bien diferentes, ¿verdad? Necesitamos un sistema educativo y de formación de recursos humanos que de alguna manera dote de recursos humanos a ese mercado de trabajo, un marco regulatorio y jurídico que promueva que esto de alguna manera se desarrolle, un sistema fiscal favorable para las MIPYMES y las cooperativas, por decir algo, o lo que se habla ahora de la economía social en la nueva terminología. El tema que a la compañera no le gusta, la dotación de infraestructuras básicas, que es un tema que hace mucha diferencia, pero también un sistema de salud que de alguna manera haga sostenible y sustentable, como veíamos en el caso de Villa El Salvador, ¿verdad? Lo de la comunidad saludable como uno de los objetivos. La creación de una cultura, el tema de la dimensión cultural, el sistema territorial de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, un sistema territorial de servicios de desarrollo empresarial, que tú lo planteabas recién, y esto con un tejido local de empresas. Esto es, en algún sentido, el caso de Rafaela que veíamos ayer. La producción de este tejido local de empresas sostenido por un conjunto de aspectos que te da competitividad en los mercados y que terminaba en aquel mapa con aquellos 300 y pico de destinos de exportación que tiene Rafaela en cuanto a territorios, países pero claro, no es casual ni es solo un tejido local de empresas, está sostenido en todos estos aspectos. Por eso la construcción del desarrollo económico territorial es una cuestión muy política, es una cuestión muy institucional, es una cuestión muy multifactorial y que necesita también de lo multinivel, porque muchísimos de estos factores no pueden ser producidos solo por el territorio, sea el territorio que sea del que estemos hablando, incluso en algún caso un área metropolitana muy potente. Necesita de la gobernanza multinivel, del diálogo con los diferentes actores, en fin. Porque justamente el tema de hoy es el debate acerca de la competitividad, sobre todo el sector privado, que viene de 15 años de un crecimiento monstruoso, está planteando, le está pidiendo al Estado mejorar su competitividad. Ahora, en Uruguay en estos años se ha dado un caso para mí interesante de un descenso muy importante de la pobreza, un crecimiento muy importante del PBI, un crecimiento mayor que el PBI de los salarios, un descenso del desempleo
un descenso de la inequidad por el índice de Gini. Bueno, y hay una serie de características más que la cátedra economicista dice que no son viables, porque no se puede compatibilizar, digamos, unas con otras. Y sin embargo, en estos años se compatibilizaron. Y esa es arena política pura y dura y decisiones, claro, bueno, tenemos por suerte un movimiento sindical que ha generado, digamos, las condiciones para que se generen estas. Hoy día el modelo está un poquito, está en jaque porque por una serie de temas, por un déficit fiscal un poco elevado, por una serie de factores que hacen que la rentabilidad, no la competitividad, la rentabilidad del sector privado sea menor al que era en estos años. Pero venir de 15 años de este modelo, y hay algunos territorios, ya si salimos de la cuestión país y vamos a algunos territorios, por ejemplo el caso de Rafaela es un caso donde estos indicadores también, y claro, son sujetos de debate, de política, de rupturas, de acuerdos, de alianzas, y bueno, claro, si lo dejamos al mercado todo va a ser al revés que esto, en eso estamos claros. El empleo va a ser de mala calidad, salarios bajos, en fin, todo lo que ya la inequidad va a crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estaría acá si no creyera que es posible y que hay una cantidad de casos donde ha sido posible hacerlo. Ahora, cada uno de estos cuadraditos, no solo el de marco regulatorio, son objeto de debate, objeto de pugna y asuntos donde nos tenemos que meter. El tema del sistema territorial de innovación puede ser un enclave en el territorio donde haya una serie de cerebritos que estén viendo cómo el pasto crece 0.2 miligramos más, o puede estar al servicio de un modelo productivo diferente. Y bueno, y eso es objeto de pugna, de debate, de acumulación de fuerzas y de una serie de... Entonces, claro, nada está dado nunca y es parte de todas las búsquedas que todo el tiempo hacemos. Yo lo que sí creo, y esto lo planteo todo el tiempo, que no nos podemos perder en lo básico, o sea, hay atajos y por ejemplo, creo que el camino, si todo esto vemos que por alguna razón no cierra, bueno, para mucha gente está el camino del localismo, esto solo vamos a poder hacerlo en lo local, nos vamos a lo local y allí se va a producir el cambio, y esto no ha producido el cambio. Podemos tener una muy buena experiencia local, pero si no logramos las alianzas para poder escalarlo, que era uno de los temas que lo habíamos hablado ayer, en el grupo de ustedes, pero que estaba en los tres, digamos, muy presente, bueno, vamos a estar haciendo más de lo mismo y probablemente no cambiando las condiciones de vida, no ayudando a cambiar, porque las condiciones de vida no las cambiamos nosotros, las cambia la gente, y ese es un poco el objetivo, pero te digo que sí, pero te digo que cada cuadradito de estos es sujeto de qué sistema de formación profesional, llevado adelante por quién, para qué, con qué características, en fin, qué servicios de desarrollo empresarial, para qué tipo de empresas, con qué marco, qué instrumentos, en fin, ahí hay, bueno, las infraestructuras básicas, ¿son para la gran empresa o son, como veíamos ayer con el Fitecantropus, para la sociedad? Y qué bueno sería que algunos recursos se aportaran en esa lógica que veíamos ayer. Bueno, Albuquerque nos plantea también cuáles son los factores que impulsan la productividad y la competitividad.
Él habla de la productividad como eficiencia de la utilización de los factores productivos y la competitividad como una cosa diferente, un logro o mantenimiento de posiciones en los mercados. Y bueno, y plantear unos ejemplos. No me quiero extender tampoco, esta presentación ustedes la van a tener. Quiero ir dejando antes de que se nos brinda la hora algunas afirmaciones que plantea Kuhn que me parecen importantes, que están en el documento que ustedes disponen. Dice, el enfoque del desarrollo económico territorial se aleja del nivel agregado de la macroeconomía. Él discute con los macroeconomistas. Dice, bueno, el enfoque del desarrollo local se basa en el abandono de las actitudes pasivas dependientes de las ayudas o subsidios. Esto es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, pero es un tema que comparto y que me parece fundamental. Se basa en la movilización y participación de los actores territoriales, esto lo hemos visto. Se basa en la convicción del esfuerzo y decisión propio para concretar territorialmente las estrategias de desarrollo a seguir. Tiene que ver un poco en todo esto que estamos hablando, convicción y esfuerzo. Esto claro que no es fácil, claro que somos minoría y claro que las dinámicas más globales, pero bueno, pero esto si se hace, yo creo que el mensaje es que si se hace bien, tenemos resultados. Ahora, si hacemos vulgata de todo esto o más de lo mismo, seguramente nos va a ir mal. Por eso estas 7 visiones de las parciales del desarrollo local. Dice que requiere de instrumentos de intermediación desde los territorios. Se habla de, por ejemplo, las agencias de desarrollo económico local, que la vamos a ver con un poco más de profundidad mañana, u otros mecanismos de gobernanza, a fin de que el diseño, dice, que las políticas activas de empleo respondan a las posibilidades y oportunidades del propio territorio. Entonces, ¿cuáles serían para él los rasgos de este enfoque? La aproximación territorial y no solo sectorial, esto lo hemos visto. Él habla ahora de construcción social del territorio, también hemos conversado acerca de esto. Creación de redes, instituciones y capital social para sustentar los acuerdos que necesita la estrategia local. Ahí, de nuevo, esta cosa de los cubanos, el pollo del arroz con pollo. Ahí está donde tenemos que trabajar para construir sostenibilidad. Implica valorar adecuadamente las infraestructuras intangibles para facilitar la expresión de conocimiento, todos los temas vinculados a comunicación, a cultura, a identidad. Participación de los actores locales en la elaboración de las estrategias locales, partiendo del aprovechamiento de lo que tenemos, de las potencialidades endógenas. No es cuestión de saber inventar o de traer algún inventito de alguno que viene de fuera, pero incorporar, por supuesto, innovaciones productivas, innovaciones de gestión, innovaciones socioinstitucionales, ambientales, en el tejido productivo y empresarial local. ¿Quién es clave en esto? Las microempresas, las pymes, las cooperativas, las pequeñas unidades de producción rural. Son los actores para jugar este juego. Y hace mucho énfasis tanto lo formal como lo informal. Los sistemas productivos territoriales, los mercados locales de empleo, el contexto institucional. Y finalmente debe dotarse, dice él, de una visión estratégica para el cambio del modelo productivo y de consumo. Él es muy enfático en tratar de avanzar hacia el cambio de este modelo productivo y de consumo que hoy nos tiene. Bueno, ayer hablábamos del índice de felicidad, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que el consumo es el que nos tiene siempre con ese malestar y ese ruido del estómago que no nos deja, que a pesar de que estemos mejor, no estamos viviendo bien. El vivir bien como uno de los temas fundamentales. Bueno, él habla de una transición hacia la economía verde, que es el tema con el que se ha metido en los últimos años. Desplegar entonces estrategias proactivas para la construcción de estos entornos territoriales favorables, estimular la acumulación y difusión de conocimientos tecnológicos al perfil productivo y social de cada territorio. Esto es Rafaela,
para los que vayan a ir a Rafaela, esto es Rafaela, la difusión de conocimientos tecnológicos en red apropiados al perfil productivo del territorio, facilitar la vinculación del tejido local de empresas y la oferta territorial de conocimiento y asistencia técnica, otro elemento fundamental, orientar el sistema educativo y de formación profesional, fomentar desde la escuela la capacidad creativa. Hay algunos compañeros que están en estos temas con startups y este tipo de cuestiones, digamos, de emprendedurismo. Alentar la formación de redes y cooperación entre actores públicos y privados. Construir instituciones eficaces, tema institucional de nuevo es otro tema fundamental en este proceso, y promover la cultura, participación y la identidad territorial. Bueno, luego nos plantea cómo fue el recorrido hasta los años 2000 en Europa, de experiencias piloto, bueno, en los 70, todo lo que fueron los distritos industriales italianos, como ese comienzo del tejido, del trabajo en lógica de tejido. En los 80, instrumentos, agencia de desarrollo, parques tecnológicos, agencias para el empleo, finanzas locales. En los 90, más intangibles, pactos territoriales, articulación de actores, regiones inteligentes. En los 2000, planificación negociada, gobernanza participativa, devoluciones lógicas de descentralización, marketing territorial, que es en algún sentido alguna de las cosas en las que estamos hoy en día en nuestra región, enriquecido por algunos otros temas. Entonces, esto implica una visión de gobernanza multinivel, como lo veníamos planteando todo el tiempo. Es un tema de tensión, pero un tema de necesaria articulación entre la visión sectorial, vertical sectorial y la territorial, pero lo que no es negociable es que el articulador es el territorio. Es, una vez más, imposible para lo central articular diferentes líneas sectoriales en el territorio. Ejemplos nos sobran: síndrome de las 7 camionetas, de los chalecos, de los proyectos que no dialogan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay unos requisitos que debe cumplir el territorio para poder cumplir ese rol de articulador, y también hay una construcción necesaria de capacidades en lo central y en lo regional, sobre todo en el nivel de la lógica de acción, esa lógica de acción central y vertical que están, y sectorial que están desde lo central. Bueno, esto de Giancarlo Canzanelli, que nos habla ya de un conjunto de instrumentos y estrategias de desarrollo económico local. Un marco nacional de soporte es imprescindible, dice él, con medidas nacionales, un poco esta batalla que hablamos ahora que tenemos que dar en el tema normativo y en el tema de coordinaciones. En cuanto a estrategias de desarrollo territorial, la valorización del potencial endógeno, cadenas de valor territorial, ya no la tradicional, los planes territoriales, servicios integrados, dice él, siempre tener el tema del marketing territorial y estrategias de internacionalización para los territorios, que es uno de los elementos fundamentales. Y dice, bueno, para el fomento productivo territorial necesitamos servicios, que son todos esos. Como verán, los hemos visto casi todos, vamos a ver en profundidad algunos más entre mañana y pasado, pero bueno, ahí tenemos un conjunto de, por supuesto no hay que hacer todo junto ni todos, pero sí algunos de ellos es imprescindible trabajarlos en lógica del sistema productivo territorial. Bueno, aquí esto se lo voy a dejar. Este es el detalle de los servicios que Giancarlo Canzanelli plantea en cada uno de estos ejes. Y allí hay toda una agenda, ¿verdad?, de trabajo para el desarrollo económico local
que habrá que adecuar, priorizar y ver cuál de esos instrumentos es útil en cada territorio. Dice, ojo, estamos llenos de servicios a MIPES y a MIPYMES, pero no todos son eficaces y de calidad, no todos son a precios accesibles, no todos son articulados y coordinados y no todos son sostenibles. Es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con la microfinanza local, que se han terminado enriqueciendo los intermedios y no los que estaban destinados a favorecerse con la microfinanza. Entonces habla de un sistema territorial integrado de servicios. Él dice que el instrumento es la Agencia de Desarrollo Económico Local. Sobre esto vamos a hablar los pros y los contras que tiene este instrumento que plantea Canzani. Comentarios sobre esto. Preguntas. Bueno, mañana nos vamos a meter con todos los instrumentos que deberíamos desarrollar para una estrategia de desarrollo local. Son 6 transparencias de instrumentos, así que no esta solo la primera. Y vamos a trabajar un poco también un ejercicio práctico sobre cómo implementar estos instrumentos a nivel territorial. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, vamos a cerrar por acá hoy. Ya los veo a los que hicieron la prueba, sobre todo destruidos. Y sí, tienen una cara de cansados y de estresados impresionante. Entonces, mañana, por favor, arranquemos puntual, lo más puntual que podamos. Gracias, hasta mañana.